El día de hoy hablaremos sobre la vida de Mohammed, basándonos en el libro de Robert Spitzer, Mohammed, una biografía crítica. La maldad que los hombres hacen viven después de ellos, dice Marco Antonio en Julio César de Shakespeare, y en el caso de Mahoma, ya sea que fuera un hombre real que hizo las cosas que se le atribuyen, o una leyenda construida para justificar y santificar tal comportamiento, el efecto es el mismo. Hombre o leyenda, Mahoma es una de las figuras más influyentes de la historia mundial y la historia completa del dolor y la miseria humana que ha causado, y de la sangre que ha derramado, aún no se ha escrito por completo. Pues la yihad existe hasta el día de hoy y seguirá existiendo. Los inicios. Según la versión estándar islámica, Mahoma nació en el año 570 y murió en el 632 después de Cristo, y ejerció su ministerio profético durante los últimos 23 años de su vida, desde el 610 hasta el 632. La tradición islámica sostiene que el padre de Mahoma, Abdullah, murió antes de que él naciera y que su madre murió cuando él tenía 6 años. Su abuelo, Abd al-Muttalib, lo acogió, pero falleció cuando Mahoma tenía 8 años, momento en el que el niño fue a vivir con su tío Abu Talib. Su primera esposa la tuvo en 595. Cuando tenía 25 años, una mujer comerciante de dignidad y riqueza llamada Jadilla, que tenía 40 años, notó la veracidad y la confiabilidad y carácter noble de Mahoma, y lo contrató para vender sus mercancías en Siria. Gabriel en gira, 610. Cuando llegó la noche en que Dios lo honró con su misión y mostró misericordia a sus siervos por medio de ella, dice Ibn Hisham, Gabriel le trajo el mandato de Dios. Citando a Butari, la verdad tomó la forma de un ángel sin nombre. El ángel vino a él y le pidió que leyera. El profeta respondió, no sé leer. El profeta añadió que el ángel me atrapó con fuerza y me presionó tan fuerte que ya no pude soportarlo. Luego me soltó y nuevamente me pidió leer, y no pude hacerlo. Luego me soltó y nuevamente me pidió que leyera, pero otra vez respondí, no sé leer o qué debo leer. Entonces me atrapó por tercera vez y me presionó, y luego me soltó y dijo, lee en el nombre de tu Señor quien ha creado todo lo que existe. Creó al hombre un coágulo, lee, y tu Señor es el más generoso. Después de que Mahoma recibió su primera revelación, el ser se fue. Según Ibn Hisham, Mahoma cayó en un sueño profundo y cuando despertó, según Tabari, estaba considerablemente agitado. No pensaba en sí mismo como un nuevo profeta, sino como alguien que estaba loco o poseído por un demonio. En el relato del Tabari, Mahoma dijo, pensé, ay de mí, poeta o poseído, iré a la cima de la montaña y me arrojaré para matarme y encontrar descanso. Según Ibn Hisham, continuó, así que salí con la intención de hacerlo y cuando estaba a mitad de camino a la montaña, escuché una voz del cielo que decía, oh Mohammed, tú eres el apóstol de Dios y yo soy Gabriel. En este punto, Tabaris añade que la aparición de Gabriel me apartó de mi propósito, es decir, le impidió suicidarse. Regresó a casa de Jadilla, pero en lugar de denunciarle que había hablado con Gabriel y que ahora era un profeta, repitió su anteriormente, ay de mí, poeta o poseído. Mahoma luego le contó a Jadilla sobre su experiencia en el monte Hira, a lo que ella respondió, alégrate, oh hijo de mi tío, y ten buen ánimo. Verdaderamente, por aquel en cuya mano está la alma de Jadilla, tengo esperanza de que serás el profeta de este pueblo. Para obtener una confirmación adicional, ella acudió a uno de sus primos, Waraka bin Naufal. Según Ibn Hisham, Waraka se había convertido en el cristianismo y había leído las escrituras y aprendió a aquellos que siguen la Torá y el Evangelio. Según Ibn Hisham, poco después Waraka se encontró con Mohammed y reiteró lo que había dicho a Jadilla. Seguramente, por aquel en cuya mano está el alma de Waraka, tú eres el profeta de este pueblo. Te ha llegado el mayor Namus, el mismo que vino Moisés. Aquí Namus se refiere al ángel Gabriel, indicando que la misma figura angelical que había transmitido la revelación de Moisés, ahora se presentó a Mohammed. Los versos satánicos, 620. Luego el apóstol de Alá, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, se acercó a ellos, los Quraysh, ellos también se acercaron a él. Un día estaba sentado en su asamblea cerca de la Kaaba y repitió, por la estrella cuando se pone, hasta que llegó, ¿acaso han empezado en Al-Usa y en Manat la tercera y la otra? Satanás lo hizo repetir estas dos frases. Estos ídolos son altos y se esperan su intercesión. El apóstol de Alá, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, la repitió, continuó recitando toda la sutra y luego se postró y la gente también se postró con él. Tabari ofrece una versión más extensa y aún más vergonzosa del incidente. Los politeístas de Quraysh y otros que estaban en la mezquita se postraron al escuchar la mención de sus dioses, de modo que todos en la mezquita, creyentes y no creyentes, se postraron.
Luego Gabriel vino al apóstol y le dijo: ¿Qué has hecho, Mohammed? ¿Has leído a esta gente lo que no te he traído de Dios y has dicho lo que él no te dijo? El apóstol se sintió profundamente angustiado y tuvo un gran miedo de Dios. Aquí podemos ver cómo Mohammed permitió la adoración de dioses paganos, de dioses ajenos al Dios verdadero, lo que evidentemente muestra que Satanás intervino en su revelación. Existen numerosos otros relatos tempranos que demuestran que muchas autoridades islámicas de la época consideraban este incidente como históricamente preciso. Al igual que el resto de la información que tenían sobre Mahoma, el historiador contemporáneo pionero de los versos satánicos, Shahab Ahmed, concluye que en los primeros 200 años del Islam, aproximadamente desde 600 hasta 800, la aceptación de la historicidad del incidente de los versos satánicos fue la posición casi universal. Solo después de 1100 la negación del incidente entre las autoridades islámicas se volvió universal. Y aquí podemos ver a Salman Rushdie, el cual perdió un ojo después de un atentado terrorista, ya que Salman Rushdie está bajo pena de muerte en lugares como Irán. Esto se debe a que él hizo un libro llamado Los versos satánicos, una novela que se trata de este mismo incidente. El casamiento con Aisha, que ocurrió en 620, es probablemente la acción más polémica de Muhammad. Bukhari registra varias versiones de una tradición en la que la propia Aisha relata sucintamente los hechos del caso. Narra Aisha que el profeta se casó con ella cuando tenía 6 años y consumió matrimonio cuando tenía 9. Hisham dijo: me han informado que Aisha permanece con el profeta durante 9 años, es decir, hasta su muerte. La extrema juventud de Aisha se enfatiza en los relatos que todavía jugaba con muñecas cuando Mohammed se casó con ella. Se la representa contando: solía jugar con muñecas cuando estaba con el mensajero Alá, y él solía traer a mis amigas para que jugaran conmigo. El viaje nocturno a Jerusalén, 621. Ibn Hisham señala que, según lo que he oído, Abdullah ibn Masud solía decir que Burak, el animal cuyo cada paso lo llevaba tan lejos como su ojo podía ver, y en el que los profetas anteriores a él habían montado, fue traído al apóstol y se lo montó. Su compañero Gabriel lo acompañó para ver las maravillas entre el cielo y la tierra, hasta que llegó al templo de Jerusalén. Una vez allí, Mohammed encontró a Abraham, al amigo de Dios, a Moisés y a Jesús reunidos con un grupo de profetas, y oró con ellos. En otro hadith se representa a Mohammed describiendo al Burak como un animal blanco más pequeño que una mula y más grande que un burro. Ibn Hisham hace que Mahoma cuente que Gabriel me llevó a la puerta de la mezquita y allí había un animal blanco, mitad mula, mitad burro, con alas a los lados. Mohammed huye a Medina, 622. Según todos los relatos, Mahoma ya no era bienvenido en la Meca en este momento, lo que llevó a la emigración a Medina, un evento crucial en la historia islámica conocido como la Hegira. Mohammed, el ladrón de caravanas. En lugar de establecer a sus seguidores en su nueva comunidad como agricultores o comerciantes, Mahoma, según Ibn Hisham, inició una serie de incursiones en contra de los Quraysh de la Meca. Los musulmanes vivirían de los que pudieran arrebatar a los politeístas de la Meca, quienes se habían atrevido a rechazar la afirmación profética de su pariente. En Nakla, una caravana de Quraysh que transportaba pastas secas, cuero y otras mercancías de Quraysh pasó cerca de ellos. Esta caravana era un objetivo fácil para el asalto, pero sucedió que los musulmanes habían avistado esta caravana el último día del mes de Rajab, que era uno de los 4 meses del calendario árabe diseñado como sagrados. La lucha estaba prohibida durante estos meses. Esto generó un dilema moral y religioso significativo para los musulmanes, ya que atacar a un mes sagrado iba en contra de las normas establecidas. Como suele suceder en estos relatos, fue Alá quien tuvo la última palabra, apoyando a Abdullah y sus compañeros en una nueva revelación. Te preguntan sobre la guerra en el mes sagrado, di: la guerra durante este es un gran pecado, pero apartar a la gente del camino de Alá y no creer en él y expulsar a su pueblo de la mezquita sagrada es más grave para Alá, pues la persecución es peor que la matanza. Corán 2:217. La batalla de Badr, 624. La batalla de Badr, sin embargo, no sería una batalla ordinaria. Se presenta de manera prominente en el Corán y otras tradiciones islámicas como una clara señal del favor de Alá hacia los musulmanes. Según los cálculos mundanos, los musulmanes, que eran mucho menos en número, enfrentaron a los Quraysh, que según las tradiciones islámicas contaban con alrededor de 1000 hombres, 3 veces más que los musulmanes. A pesar de esta desventaja numérica, la victoria en Badr se consiguió un milagro y un testimonio de ayuda divina. La muerte de Ka'ab ibn al-Ashraf, 624. Ibn Hisham añade que Ka'ab
también compuso versos amorosos de naturaleza insultante sobre las mujeres musulmanas. Al-Waqidi afirma que Ta'af fue aún más lejos, con la intención de incitar a los Quraysh a enfrentarse a Mahoma nuevamente. Iré a los Quraysh y los incitaré, citando de él. Ibn Sa'd coincide diciendo que Ta'if solía satirizar al profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él y a sus compañeros, y solía instigar a los politeístas en su contra ofendiéndolos. Debido a estos sentimientos heridos, Bukhari relata que Mahoma preguntó a sus compañeros: ¿quién está dispuesto a matar Ta'if ibn al-Ashraf? Una vez los que habían engañado a Ta'if y se habían ganado su confianza, lo asesinaron. Según al-Waqidi, los asesinos decapitaron a Ta'if y luego corrieron llevando la cabeza de su víctima, hasta que encontraron al mensajero de Dios de pie en la puerta de la mezquita. Pero Mohammed estaba encantado con la muerte de Ta'if y le dijo a los atacantes que sus rostros prosperen. La justificación de Mahoma para el asesinato no se hizo referencia a ninguna incitación, sino a los versos de Ta'if que habían insultado. Si él hubiera permanecido como otros de opinión similar permanecieron, no habría sido asesinado a traición, pero nos hirió y nos insultó en poesía, y nadie hace esto entre ustedes, sin que sea condenado a muerte por la espada, citando a Mahoma. Después del asesinato de Ta'if, Mohammed da una orden general: matad a cualquier judío que caiga en vuestro poder. Ibn Sa'd registra la declaración de Mohammed de esta manera: matad a todos judíos con el que os encontréis. Al-Waqidi escribe: quien quiera de entre vosotros pueda vencer a los hombres de entre los judíos, matadlos. Según Ibn Hisham, uno de los compañeros de Mohammed, Muhayyisa ibn Masud, tomó este mandato en serio y no hizo ningún esfuerzo por distinguir entre guerreros y civiles. Muhayyisa saltó sobre Ibn Sudayna, un comerciante judío con quien tenían relaciones sociales comerciales, y lo mató. Aisha es acusada de adulterio. Los rumores comenzaron a propagarse de inmediato en el campamento musulmán, de que Safwan y Aisha eran culpables de adulterio. Ali, sin embargo, fue menos caballeroso, respondiendo que Mohammed podría reemplazar a Aisha fácilmente, ya que habían muchos peces en el mar. Según la tradición islámica, en este momento nació la enemistad eterna entre Aisha y Ali. Cuando él competía por ser el sucesor de Mahoma tras su muerte, ella argumentó en contra de su candidatura. Cuando Ali finalmente se convirtió en califa tras la muerte de Uthman, Aisha convenció al comandante musulmán Muawiya para que se rebelara contra él, incluso liderando ejércitos contra él, comandándolos desde la parte trasera de un camello, donde estaban cómodamente instalados en un auto, como había estado en la ocasión fatídica en que fue dejada atrás y retratada por Safwan. Esta enemistad se convirtió en la división entre la mayoría de los musulmanes que veneraban a Aisha y al Shi'at Ali, el partido de Ali, que llegó a ser conocido como los chiitas. Y aquí tenemos la separación suní-chiita. Mohammed se casa con Zainab en 627. Mahoma también tuvo problemas con otra mujer. En una ocasión fue a la casa de su hijo adoptivo Zaid ibn Haritha, quien después de ser adoptado por Mahoma pasó a ser conocido por todos como Saif ibn Muhammad, Said, hijo de Muhammad. Said no estaba en casa, pero su esposa Zainab bin Jahash, que era prima de Mahoma, sí lo estaba. Según Tabari, ella lo saludó a su suegro, vestida solo con una túnica ligera. Sin embargo, Mahoma se alejó apresuradamente murmurando: gloria a Dios Todopoderoso, gloria a Dios que hace que los corazones cambien. Cuando Said, quien no estaba contento en su matrimonio, volvió a casa y se enteró de lo sucedido, se apresuró a hacerle una oferta a Mahoma: mensajero de Dios, quizás Zainab ha despertado tu admiración, por lo que me separaré de ella. Esto fue porque, aunque Mahoma le había dicho repetidamente que mantuviera a su esposa, Said finalmente se separó con Zainab. Entonces Allah intervino un día. Según Tabari, Mahoma estaba en medio de una conversación con Aisha cuando un desmayo lo sobrevino. Cuando recuperó el conocimiento, sonrió y dijo: ¿quién irá a decirle a Zainab la buena noticia de que Dios la ha casado conmigo? Todo el incidente, según el Corán, fue diseñado para anular la adopción. A partir de entonces, Said sería conocido nuevamente como Said ibn Haritha y no Said ibn Muhammad, lo que liberó a Mahoma del escándalo de casarse con su nuera. Zainab en realidad nunca fue su nuera en primer lugar. La masacre de los Banu Qurayza, 627. En este evento, sin embargo, Mahoma delegó la decisión sobre el destino de la tribu de Banu Qurayza a uno de sus compañeros, Said ibn Muhammad, quien declaró: mi juicio es que los hombres deben ser ejecutados, las propiedades divididas y las mujeres y los niños tomados como cautivos. Según Ibn Hisham, el número de hombres ejecutados fue entre 600 y 700.
aunque algunas fuentes elevan la cifra a 800 o 900. Para citar a Sunan Abu Dawud 4404, yo estaba entre los prisioneros de Banu Qurayza. Los compañeros nos examinaron y aquellos a quienes les habían empezado a crecer vello púbico fueron asesinados, y aquellos a quienes no le habían crecido vello púbico no fueron asesinados. Yo estaba entre aquellos que no tenía vello. Uno de los musulmanes recordó según al-Waqidi que fueron masacrados hasta que se retiró el crepúsculo. Luego fueron cubiertos con el polvo de la trinchera. A quienes dudaban de que hubieran llegado a pubertad miraban su ropa interior. Si le había crecido pelo lo mataban, y si no lo hacía lo tomaban prisionero. Mohammed conservó una de las cautivas, Rayana bin Said, para sí, no como esposa, sino como esclava. Después de administrar su solución final a los Banu Qurayza, Mohammed reanudó sus incursiones en las tribus paganas, incluyendo a los Banu Mustalik. Para citar Sahih Muslim 1438a, salimos con el mensajero de Alá en la expedición de Albi Mustalik y tomamos cautivas a algunas excelentes mujeres árabes y las deseamos porque estábamos sufriendo por la ausencia de nuestras esposas. También deseamos un rescate por ella, entonces decidimos tener relaciones sexuales con ellas. Entre las mujeres cautivas, Mahoma encontró otra esposa para sí. Asignó a Yuwariya, una mujer muy hermosa que cautivó a todo hombre que la vio. Aquí podemos ver cómo el ejército de Mohammed toma esclavas sexuales. Después ocurriría el Tratado de Hudaybiyah, recitándolo. Esto es lo que Mohammed ibn Abdullah ha acordado con Zuhair ibn Amr. Han convertido en dejar de lado la guerra durante 10 años, durante los cuales los hombres pueden estar a salvo y abstenerse de hostilidades, con la condición de que si alguien viene a Mohammed sin el permiso de su guardián, él lo devolverá a ellos, y si alguien de los que estaban con Mohammed viene a los Quraysh, no se le devolverá. No mostraremos enemistad unos a otros y no habrá reservas secretas ni mala fe. Ibn Hisham relata que una mujer, Kurtman ibn Utruba, emigró al apóstol durante este periodo. Sus dos hermanas, Umara y Al-Walid, hijos de Utruba, vinieron y le pidieron al apóstol que lo devolviera a ellos de acuerdo con el acuerdo entre él y los Quraysh en Hudaybiyah. Pero él no lo hizo, Dios lo prohibió. Al-Waqidi afirma que Mohammed devolvió a aquellos que venían de entre los hombres, pero él no devolvió a aquellos que venían de las mujeres. Los musulmanes pueden haber estado satisfechos, pero los Quraysh por supuesto no lo estaban. Al-Waqidi convierte el resumen de Ibn Hisham en un diálogo en el que Mohammed mismo declara que Alá ha revocado el tratado. Cuando los dos hermanos de Kurtman dicen, oh Mohammed, devuélvanoslo de acuerdo con nuestras leyes y lo que contrataste con nosotros, Mohammed respondió, Dios lo ha revocado. El Tratado de Hudaybiyah estableció el patrón para todos los acuerdos en la ley islámica, y ese puede haber sido el propósito de la formulación de esta leyenda. Los tratados con los no musulmanes deberían de ser un periodo de 10 años, pero los musulmanes podían revocarlos en cualquier momento si las condiciones que llevaban a su conclusión ya no prevalecían. En el caso del Tratado de Hudaybiyah en sí, Mohammed inicialmente lo negoció desde una posición de debilidad, pero después de que el doble o más del doble de personas entró en el Islam y no, más que nunca antes, como dice Ibn Hisham, los musulmanes estaban en una posición más fuerte y por lo tanto no tenían necesidad de tratado.